Bueno, seguimos con el estudio del capítulo 20 del libro del Éxodo. Estamos en los mandamientos, estamos hablando de los mandamientos. En hebreo, los mandamientos se dicen Aseret Hadrivot. Se dicen los mandamientos. Aseret quiere decir 10 y Divrot quiere decir menciones. O sea que los hebreos no le dicen mandamientos, sino la traducción que ellos le dan serían los 10 dichos o los 10 enunciados. Que ahí se traduce mejor la palabra Aseret Hadrivot. Pero como de todas formas, aunque no le digan mandamientos, son mandamientos, porque muchos comienzan con la palabra no, pues nosotros de la época cristiana de San Agustín se le llama por los 10 mandamientos. Hemos visto los 3 primeros mandamientos. Recuerden que de los 10 mandamientos, 7 son en relación del hombre a Dios, 3 son en relación del hombre a Dios y 7 son en relación del hombre al hombre. También recuérdense que es importante que le dijimos que cuando se escribieron los 10 mandamientos no estaban divididos con versículos ni en capítulos, era todo corrido. A ver si se acuerdan, ¿quién dividió los mandamientos en 10? San Agustín. En el siglo IV dividió los mandamientos en 10 y le dio la forma que nosotros lo vemos ahora, lo resumió para que nosotros pudiéramos memorizarlo, porque si no nos hubiéramos tenido que aprender el capítulo 20 del Éxodo completo. Después estamos viendo esos 3 mandamientos en relación del hombre con Dios y estamos en el último de los 3 mandamientos del hombre hacia Dios, que dice en Éxodo 28, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Y por eso bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Ese es el último de los 3 mandamientos de relación del hombre hacia Dios. La semana pasada dijimos, y lo repetimos, pero eso tenemos que tenerlo bien claro, que estos mandamientos son propios de la primera alianza. La primera alianza, el Señor le da estos mandamientos. Esa primera alianza que fue hecha con Abraham y Moisés, con el pueblo de Israel, terminó en la cruz de Cristo. ¿Por qué esa alianza terminó en la cruz de Cristo? ¿Porque era mala? No, la alianza no era mala. Es que la alianza tenía un objetivo. Y cuando el objetivo de una alianza se cumple, no es que la alianza se acabe, sino yo creo que es más propio decir que la alianza se agota. ¿Por qué se agota? Porque ya todo para lo que estaba hecho, pues se cumplió. El mismo Señor lo va a decir en el profeta Jeremías. Mira que he aquí, palabra del Señor, que voy a establecer una alianza nueva con la casa de Israel. O sea, eso no es nada nuevo, eso está avisado en todo el Antiguo Testamento. Cuando dice la primera alianza fue escrita, dice el profeta Jeremías, la primera alianza fue escrita en piedra y la segunda alianza va a ser escrita en el corazón, va a ser escrita en carne. El profeta Jeremías habló mucho de esta nueva alianza, le hace el profeta Jeremías. O sea que Israel estaba avisado que la alianza de ellos no era una alianza eterna, era una alianza que tenía un término. Y esto para entender esto del sábado tenemos que entender el concepto de alianza. Alianza, un pacto, lo hemos hablado aquí montones de veces, desde que empezamos en Génesis, lo hemos hablado montones de veces. Un pacto es un contrato como que se puede hacer cuando tú compras un carro. Ustedes dirán, repite lo mismo, pero tengo que repetir lo mismo para que ustedes se lo graben en su cabecita. Cuando uno compra un carro, uno hace un contrato con un objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ahora sí estoy preguntando. ¿Cuál es el objetivo? Ahora no hay eco. Ahora nadie habla. Cuando uno compra un carro, uno tiene un propósito. ¿Cuál es el objetivo de comprar un carro? Tener el carro, por supuesto. Si tú no tienes dinero para comprar el carro, como nos pasa el 90%, el 98% de todos nosotros, no tenemos el dinero, tenemos que ir al banco para que el banco nos preste el carro. ¿Y qué entablamos con el banco? Un contrato. ¿Cuál es el objetivo de hacer el contrato con el banco? Que él me proporcione el dinero para yo comprar el carro. ¿A qué me comprometo yo con el banco? A pagar las letras mensuales. Y el banco se compromete a darme el dinero para que yo tenga mi carro. Cuando yo pago la última letra del carro, ¿qué pasó con el contrato? Se acabó. ¿Pero se acabó por malo? ¿O se acabó porque no sirvió? No, se acabó porque el objetivo se cumplió. ¿Ustedes entienden eso? Eso pasó con la antigua alianza. No fue que se acabó porque era mala, fue que el objetivo de la alianza
se cumplió. Se terminaron los pagos. ¿Cuál es el objetivo de la alianza? La redención de Cristo Jesús. Cuando Cristo en la cruz dice, todo se ha cumplido, la alianza se termina. Y con esa alianza se termina todo lo que pertenece a la alianza. ¿Qué es lo que pertenece a la alianza? La escritura, la profecía, el culto, el sacerdocio, todo lo relacionado a esa alianza. Por eso cuando Jesús dice, todo se ha cumplido, el velo del templo se rasga, ya no se falta el culto de Israel, se establece una nueva alianza. Y tú te das cuenta, la antigua alianza estaba llamada a extinguirse, porque ¿cuál fue el animal que fue sobre el cual se hizo la alianza? Un cordero. Y el cordero es un animal que muere, un animal limitado. Sin embargo, la segunda alianza, ¿en quién se hace? En Cristo, y Cristo es eterno. Ya tú ves que la primera alianza se tenía que acabar porque era una alianza hecha sobre algo perecedero. La segunda alianza no se acaba porque está hecha en Cristo Jesús. Por eso los mandamientos pertenecen a la antigua alianza, la alianza que se acabó. Ahora va a decir San Pablo en Gálatas, ¿qué vamos a hacer? Y en Romanos también lo dice, ¿qué dice San Pablo? ¿Qué vamos a decir? Que esa alianza no sirvió. San Pablo, no. Y San Pablo pone el ejemplo, esa alianza es como una nana, o manejadora, o nodriza, esa señora que en los países de nosotros, que aquí nadie puede darse ese lujo de tener una nana, a no ser la computadora, pero en los países de nosotros, esas mujeres que cuidan a los niños cuando son chiquitos y los enseñan, lo andan siempre con el niño. Cuando el niño ya tiene 14 o 15 años, ¿necesita una nana? No. Pero ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Botar a la nana para el medio de la calle? Muchas veces esas mujeres se quedaban a vivir en la familia, era prácticamente una madre en la familia. Y eso es San Pablo, así es la antigua ley. La antigua ley sirvió cuando Israel era, ¿qué cosa? Un niño. Ya Israel se hizo adulto en la iglesia, ya esa nana o esa manejadora o esa nodriza no hace falta. Se respeta porque cumplió un objetivo como una cosa venerable, pero ya no nos aplica porque nosotros somos ya mayores de edad en Cristo. ¿Ustedes entienden eso? Bueno, pues hay mucha gente que no lo han entendido, porque siguen amarrados a esta antigua alianza. San Pablo va a decir más adelante, pero es que ni siquiera los judíos pudieron guardar esa ley. Si esa ley, ¿se acuerdan que San Pablo dice que la ley engendra qué cosa? ¿Se acuerdan? Pecado. La ley engendra pecado. ¿Por qué? Porque al ver tantos no, eran 613 mandamientos. Israel no podía guardar 613 mandamientos y continuamente estaban en pecado. Eso San Pablo lo va a explicar muy claro. Léanse Gálatas. Gálatas habla sobre esto. Pero ¿por qué hacemos todo este hincapié? Por esto, este día, el día del sábado, es un día que se guardaba ¿dónde? En la primera alianza. Cuando Jesús muere en la cruz y dice todo se ha consumado, esas leyes se agotaron. Vimos que en el Sermón del Monte Jesús incorpora los mandamientos, pero no de la forma de la antigua ley, sino de la forma de la gracia, la forma del Espíritu. Y es como el catecismo de la iglesia está explicando los mandamientos. Y cuando dice Jesús, ustedes se les dijo, no adulterarás, pero desde que miras a la mujer de tu prójimo tú estás adulterando. O cuando dice, no matarás, pero desde que te pones a hablar mal de alguien, o le dices a tu hermano estúpido, ya lo mataste. Eso Jesús pone, la antigua alianza ahora tiene una dimensión diferente en la nueva alianza. Pero lo que tenemos que tener en claro para entender esto del sábado es que la primera alianza, ¿qué cosa? Se acabó. Y estamos en una alianza nueva que es superior a la antigua alianza. Empezando porque ¿quién era el sumo sacerdote de la primera alianza? Un judío cualquiera. Un judío que cada cierto tiempo tenían que cambiarlo por otro porque ¿qué le pasaba? Se moría. Inclusive habiendo sumos sacerdotes vivos y actuantes todos los años para ofrecer el sacrificio que tenía que hacer 7 días de purificación y 7 días de purificación porque era un hombre. Ya no tenemos un sacerdote así. ¿Quién es nuestro sacerdote en esta alianza ahora? Cristo, que no tiene que purificarse, que no va a morir, que no hay que cambiar de sacerdote. Tú te das cuenta que nuestra alianza es una alianza eterna, cuando la antigua alianza era una alianza provisional. Los adventistas, los testigos de Jehová y algún que otro pentecostal se sigue aferrando a la antigua alianza. Y eso es un error. Ustedes saben, yo voy todos los años a Israel, vamos ya por viaje número 23 este año, si Dios quiere, a Israel. Y ustedes saben que yo tengo muchos de ustedes que han ido a Israel, saben que yo tengo muchísimos amigos en Israel que los quiero mucho de muchos años. Y todos ustedes saben que soy pro Israel todo el tiempo. Pero tenemos que tener una cosa bien clara. El Israel de hoy no es el Israel
de la Biblia. Tenemos que tener eso bien claro. El Israel de la Biblia se acabó. ¿Cuándo se acabó el Israel de la Biblia? Cuando se acabó la alianza y cuando el templo se derrumbó. Cuando el templo fue barrido y Israel dispersado, ese Israel se acabó. ¿Hay un Israel ahora? Claro que hay un Israel ahora que está en el territorio de Israel. Pero yo le ponía el ejemplo, ¿se acuerdan? Yo le decía, el México, ¿hay un país México o no? ¿Y ese es el México de Montezuma? No tiene nada que ver con el México de Montezuma, tiene otras leyes, otras características culturales, pero está en el mismo lugar, pero no tiene nada que ver con la cultura azteca de Montezuma, porque ya tiene cultura española, tiene cultura... Así pasa con Israel, hay un Israel, pero ese Israel no es el Israel de la primera alianza. Porque esa alianza que pasó, se acabó. Es un pueblo histórico, pero también inclusive estos mismos israelitas se han juntado con otras naciones. Los que fueron a Alemania se han casado con... Y tú ves que tienen apellidos alemanes, los que fueron a Rusia tienen apellidos rusos, los que fueron a España, los sefarditas se juntaron con portugueses, cuando la palabra de Dios prohibía juntarse con otros pueblos. Entonces, hay un pueblo nuevo que se llama Israel, pero ese pueblo de Israel ya no es el pueblo de la alianza, de la primera alianza. El pueblo de la alianza ahora, ¿quién es? La iglesia es el pueblo de la nueva alianza. Israel podemos decir que es el pueblo histórico de Jesucristo, donde nació Jesús, pero no es el pueblo de la alianza. Inclusive, el judaísmo de hoy no es el judaísmo de la época de Jesús. Y eso hay que tenerlo claro, y eso no se habla. El judaísmo de hoy es un judaísmo que está corrompido. Es un judaísmo talmúdico. Hoy en día los judíos, todo el judaísmo lo entienden a través del Talmud, o de la Cabala. ¿Cuándo surge el Talmud? El Talmud surge en Babilonia, cuando el exilio babilónico. Pero entonces podemos ver que hoy no es el judaísmo puro de Moisés, no es el judaísmo mosaico. Hoy, ¿qué es lo que hay? Un judaísmo ¿qué? Talmúdico, que es una interpretación que se aprendió en Babilonia y no es exactamente el judaísmo que recibió Moisés en el monte Sinaí. Es un judaísmo que se ha corrompido y ha terminado en la Cabala y en todo este lío de la que saca número y ponle número a esto, adivina por aquí, adivina por allá, cuando la adivinación está totalmente prohibida en el Deuteronomio. Así que vemos que no es, porque hay gente que se confunde, sobre todo muchos protestantes. ¿Por qué nosotros hablamos tanto y usamos cosas judías aquí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra herencia de la primera alianza, pero no porque nosotros tengamos nada que ver con ese culto. El otro día me escribió un hermano, me decía, voy a tener un bebé y quiero circuncidar a mi bebé. Yo decía, bueno, si tú lo vas a hacer por un asunto higiénico, y está bien. Dice, no, yo lo quiero hacer porque los judíos. Digo, no, pues mira, no lo puedes hacer. ¿Cómo tú vas a meter a tu niño en una alianza que se acabó y que no funcionó? Los judíos entraban a la primera alianza a través de la circuncisión. Nosotros entramos a la alianza a través del bautismo. ¿Cómo tú vas a poner a tu niño en una alianza con 613 cuando nadie? ¿Quién puede cumplir 613 preceptos? Nadie. Cuando los que han ido a Israel y los que van a ir conmigo este año a Israel, fíjense en los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos son los de los gorros negros, la cosa que... Fíjate que tú nunca vas a ver un judío de esos riéndose. Siempre están amargados. ¿Por qué? Y no es que están amargados, es que siempre están preocupados de no violar uno de los 613 preceptos. De memoria se lo aprenden desde chiquito. Se lo aprenden de memoria. Ese es el problema que la gente... Es que hay que entender la cultura judía para entender la escritura. Ese es el problema. ¿Por qué el Señor se le manifiesta a los pastores cuando Jesús nace? Porque los pastores no podían entrar a la sinagoga. ¿Y por qué los pastores no podían entrar a la sinagoga? Porque al no saber leer, no sabían los preceptos de la ley y siempre estaban pecando. Eran la gente última de la fila. Por eso que los ángeles le cantan a los pastores, a los que no podían entrar a adorar a Dios porque no se sabían la ley. Ellos aprenden hasta el día de hoy, para eso estudian en las escuelas rabínicas. Y cuando se hace Bat Mitzvah se supone que debe saber las leyes. Pero ellos están tan embebidos en no violar una de las 613 leyes que siempre... Por eso dice San Pablo, la ley engendra pecado y engendra angustia. Cuando la gracia, que es la libertad que tenemos en Cristo, engendra alegría. Aunque hay muchísimos católicos que no saben esto y siguen todavía viviendo bajo leyes. Pues toda esta descarga tiene que ver con el día del sábado. Para que ustedes vean que esa ley se acabó y que no tenemos que volver a ponernos bajo el sábado. Yo explico la cena pascual judía para que ustedes entiendan la Eucaristía, pero yo no celebro la cena pascual judía. Eso es un disparate. Si yo tengo una cena mejor que la Eucaristía, ¿para qué voy a comerme yo una cena
pascual de un hueso cordero, como tengo el cordero vivo y resucitado. Nosotros tenemos una mejor alianza. Y lo dice Jesús en San Marcos 2, versículos 27 y 28. Dice Jesús, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Y por qué Jesús dice? Fíjate lo que dice Jesús, que el sábado fue hecho por culpa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre para el sábado. Y si ustedes van a Génesis, al Génesis 2, que ya lo estudiamos, el Génesis 2, en el versículo 1, dice, se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el séptimo de toda la labor que hiciera, y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó, porque en él cesó de toda obra creadora que Dios había hecho. Fíjate, aquí prohíbe hacer trabajo el sábado. No lo prohíbe. ¿Qué es lo que dice? Descansa, bendice y santifica. ¿Cuándo vienen las prohibiciones? Miles de años después del Sinaí. ¿Y por qué vienen las prohibiciones? Porque Dios ha visto el trayecto del pueblo de Israel. Dios ha visto el trayecto. ¿Cómo ha sido ese pueblo desde el principio? Duro, desobediente. Es un pueblo que costaba trabajo domarlo, que obedeciera. Y cuando uno tiene un hijo pequeño que es extremadamente rebelde, uno tiene que extralimitar los castigos y párate aquí, no te voy a poner en time out y no puedes venir aquí. Israel siempre estaba de time out. Porque siempre está, sí, porque era un pueblo. Si Dios quiere sacar algo bueno de este pueblo, puede permitirle que haga todo lo que le dé la gana. ¿A dónde ha llevado esta nación permitirnos hacer todo lo que nos dé la gana? A donde nos está llevando el precipicio. Como dice el Señor, cuando tú quieres a alguien, tú lo corriges. Y Dios tenía que corregir a Israel. Por eso al principio el Señor bendice y miles de años después tiene que decir, reposa tú, tu hijo, tu forastero, todos los animales. Y cuando vamos al Deuteronomio, vamos a ver que todavía el Señor pone, ¿por qué? Porque ya cuando al final del Deuteronomio, que es la segunda ley, el Señor ha visto cómo se ha comportado Israel por todo el camino del desierto, que fue un desastre y tiene que poner leyes todavía más. Por eso dice Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El Señor tuvo que decirle, óyeme, frena. No puede pasarte la vida entera trabajando, frena. Hoy en día haría falta que el Señor nos dijera eso, porque estamos volviendo a la época de antes del camino por el desierto. Y esto es una cosa que se ha programado así. Si ustedes van a los pueblecitos norteamericanos del centro de la Florida, un domingo van a ver que el domingo no hay nadie en la calle, no hay ningún negocio abierto, todo está tranquilo. Así era Miami, así era Estados Unidos hasta hace 30, 40 y pico de años. Así eran las ciudades nuestras, así eran todas las grandes ciudades. ¿Qué sucedió? Inventaron los moles. El mall. Que abre los 7 días. Y ahí empezó todo el mundo ¿a qué? A trabajar los 7 días. ¿Tú no te das cuenta que esto es un invento para sacar al hombre del reposo de Dios? Y de la adoración. Porque el demonio nos está llevando. Esto es una regresión. El demonio nos está llevando esto es como un círculo que se está cerrando. El demonio nos está llevando a todo como era en el principio, pero no lo bueno, sino lo malo que causó la desgracia del hombre. Lo que él no sabe es que Cristo venció, pero muchos se van a perder por separar, que depende en qué bando tú estás. Por eso es que dice el Señor, el día de reposo fue hecho por culpa de ¿quién? Del hombre. ¿Ustedes entienden eso? No se hizo el hombre para el día de reposo. ¿Qué dijo el Señor? Dios descansó el séptimo día cuando termina la alianza. Y se recuerdan que ¿cómo se llama ese séptimo día de la alianza? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó el séptimo día? ¿Pero qué pasó el séptimo día? Ahí lo dijo, el séptimo día, después que, ¿se acuerda? Dios crea a Adán y a Eva. ¿Y qué cae sobre Adán? Un gran sueño. Y pasa el primer día. El segundo día es cuando Adán dice, este es hueso de mi hueso. El séptimo día es cuando el hombre y la mujer se complementan y es el sellamiento de la creación. Cuando la creación se sella, cuando el hombre y la mujer se dan cuenta que entre ellos dos pueden crear vida. Es el pacto de Dios. Por eso, hoy en día, una de las partes principales de la boda judía es el kiddush.
es la bendición de la boda judía. En la boda judía, el día antes, mira qué interesante, la novia no se puede casar si no se baña, si no se mete en un tanque completo. La novia se mete en el tanque completo, se purifica para después casarse, para unirse con el novio. Nadie en la iglesia se puede unir con Jesús, el novio de la iglesia, si no se mete en el agua del bautismo. Tú ves como toda la antigua alianza es una prefigura de la nueva. Y el kidushín, la bendición nupcial del hombre con la mujer. Eso es lo que el Señor hace. Por eso dice, en el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Lo bendijo. Vio del hijo al hombre, bendecir. Bendecir dice de bien decir. Le dijo al hombre, somete la tierra y sé fecundo. Fue el día que el hombre debía ser fecundo y fecundar la tierra con hijos de Dios. Y ese fue el día que el demonio rompió el plan del plan de Dios. Pero siguió siendo el día del descanso, el día del pacto de Dios con la creación en el hombre. Es el séptimo día. Shevat quiere decir 7 y Shabbat quiere decir el séptimo día. Y el Señor quería que este séptimo día hubiera sido para el hombre, ¿qué cosa? Un día de bendición y de santidad. El hombre naturalmente iba a decir que bueno, llegó el séptimo día, voy a estar bendito, porque soy una persona santa. Sin embargo, ¿qué pasó ese día? El pecado. Y la relación del hombre y la mujer. ¿Para qué Dios crea el hombre y la mujer? Para que engendren hijos para el cielo. ¿Y por qué Dios quiere que el hombre y la mujer engendre hijos para el cielo? ¿Para qué? Para que haya pacto, sí, pero ¿sabe por qué? Porque los hijos que engendren los hombres son los que van a sustituir los ángeles que dejaron de adorar a Dios cuando se rebelaron. Todo el hueco que dejaron esos millones de ángeles que se rebelaron iba a ser ocupado esos lugares ¿por quién? Por los hijos de los hombres que iban a alabar a Dios. Y el mismo demonio que hace que también el hombre se rebele como se rebeló él. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes ahora por qué? Esto es más profundo de lo que la gente se imagina. El odio del demonio al hombre. Él no quiere que nosotros adoremos a Dios para que el hueco se quede vacío. Entonces, esa unión del hombre y la mujer, que iba a engendrar adoradores del Dios vivo, iba a ser un momento de ¿qué? De gozo y de bendición. ¿Y qué se transforma? Con dolor parirás a tu hijo. ¿Te das cuenta cómo una cosa de gozo se transforma en una cosa de dolor? ¿Te entiendes eso? Y por eso vemos cómo el primer nacido, ¿quién es el primer nacido? Caín, es el primer nacido. Dice que Dios crea al hombre a su imagen, semejanza, pero cuando nace Caín dice que nace a imagen de Adán. Ya no nace a imagen de Dios, nace a imagen de Adán, hombre de pecado. Y ese primer nacido, que debe haber sido de gozo, primero que nació para ocupar el lugar, que vació ¿quién? Un ángel. ¿En qué se convierte? En asesino de su hermano. Tú ves cómo la creación, todo se desordenó. Y el sábado entonces, que el sábado tenía que ser un día de gozo, de santidad, ¿en qué se convierte? En un día de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer esto, no puedo apretar el botón del ascensor, no puedo prender el chucho de la luz, no puedo hacer comida, no puedo caminar tanto. Se convierte en un día de agobio en la antigua ley. Por eso en Hechos 15, 25, 29, oye qué interesante, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, esto es lo que escriben ellos, en Siria y en Cilicia, salud. Esto es el primer decreto apostólico que hay. Ahora como el Papa canta encíclica y el Papa manda esas cartas, este es el primer decreto apostólico, un decreto que mandan los apóstoles a las comunidades recién creadas. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo,
elegir varones y enviarlo a ustedes con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjate qué interesante. ¿Qué había en la iglesia? Confusión. Confusión. ¿Y qué van a hacer los apóstoles? Mandan una carta poniendo orden. ¿No te das cuenta que es lo que hace el Papa? Cuando hay confusión en la iglesia, el Papa manda una carta apostólica poniendo ¿qué cosa? Orden. Y fíjate qué interesante, dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Óyeme, tremendo eso. Quiere decir que la iglesia está asistida por el Espíritu. Y dice, no queremos imponer. ¿Por qué? Porque salieron judíos, que eran los judaizantes, que querían que los nuevos cristianos se sometieran a la ley judía. Y la gente decía, pero ¿cómo nosotros vamos a ponernos a aprender 613 preceptos y hacernos la circuncisión a estas alturas? Con lo doloroso que... Entonces se asustaron. Y dice los apóstoles, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que las cosas necesarias. Ahora va a decir, ¿qué cosa es lo necesario para vivir en la fe? Primero, que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuál es la primera cosa que las restricciones que le ponen a los paganos que entran a la iglesia? No coma la comida de los animales que se sacrifican a los ídolos, porque en los cultos paganos sacrificaban animales y se lo comían en comunión con ese Dios. Segundo, no tomen sangre. Y esto no quiere decir la transfusión, porque en ese momento la transfusión no se había inventado. Es que no tome la sangre de los sacrificios paganos, que se abstengan de la fornicación, de las cuales cosas, si las guardan, harán bien. Fíjate lo que le pone a la iglesia como leyes a la iglesia nueva, que no coman carne sacrificada a los ídolos, que no estén en comunión con los cultos idolátricos, ni tomen sangre, que no forniquen, porque no hay nada que contamine más el espíritu del hombre que la fornicación desenfrenada con una persona que no es tu esposa. Los pecados del sexo son los pecados que más contaminan el ser humano. Dice, menciona para algo aquí que guarden el sábado, mencionan para algo aquí que paguen el diezmo. No, los apóstoles sabían que ni había que guardar el sábado, ni había que pagar diezmo. O sea, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, abstenerse de tomar de la sangre, abstenerse de las cosas ahogadas, perdón, se me pasó eso, y abstenerse de la fornicación. Estas son las exigencias del Espíritu Santo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice Hechos de los Apóstoles. No menciona el sábado. Si el sábado hubiera sido tan importante, que hubiera hecho el Espíritu Santo a los apóstoles? Guarden, no dejen de guardar el sábado. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13, en adelante, dice San Pablo, y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjate qué interesante. Dice San Pablo que había algo que nos era contrario. ¿Qué es lo que le era contrario? Que Cristo pagó y lo clavó en la cruz. La ley. La ley era contraria. Estoy preguntando, la ley era contraria a los hombres porque tenían que guardar 613. Cristo los cumplió y junto con todo eso se clavó ¿dónde? En la cruz. Murió Cristo, se acabó la ley. Dice que era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, es lo que dice Pablo, que nadie les juzgue por lo que comen, por lo que beben, que nadie les juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva o Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero en el cuerpo de Cristo. Hermano, no hace falta. Yo creo que después que uno lee esto, Colosenses 2, léanlo, que no sé cómo los testigos de Jehová y los adventistas siguen predicando el sábado. Colosenses 2, ¿cómo que lees el capítulo completo? Fíjate lo que dice Pablo, no hay ley, la ley Cristo la clavó en la cruz y derrotó a los enemigos. Por eso dice que nadie los venga a torturar a ustedes con cuestiones de comida, ni de bebida, ni de lunas nuevas, dice, o de día de reposo. Ellos ponen día de reposo, pero ¿qué cosa es día de reposo? Es Shabbat. Dice que nadie los moleste con Shabbat ni con días, porque todos los días son del Señor.
Y fíjate lo que dice, y aquí está la clave del Shabbat, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es donde está el asunto. Hay un judío que se llama Jacob Newman, judío, no es católico ni cristiano, que en su libro Judaísmo, en la página 266, hablando del Shabbat, dice: el precepto se reitera en los 5 libros de Moisés como un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. O sea que es un mandamiento de Dios a la nación israelita. Un poco más adelante sigue diciendo el señor Newman: el Señor proveyó un anticipo para la vida futura y era el Mesías. ¿Qué es lo que dice Jacob Newman en su libro Judaísmo? Que el Shabbat anunciaba ¿qué cosa? El Mesías. El reposo de todos nosotros. ¿Cuál es el reposo de todos nosotros? Cristo es el reposo de todos nosotros. El Shabbat es cuando Dios santifica y ¿qué cosa? Y bendice. Y para del agobio de crear. ¿Quién es el que santifica y bendice? Cristo. Cristo, el Shabbat anunciaba el reinado de Cristo, la paz de los corazones del reinado de Cristo. Era el reposo que vamos a tener en Cristo. Porque ya yo no tengo que hacer, ya Cristo lo hizo por mí. ¿Ustedes entienden eso? Ahora yo no tengo que hacer, ahora yo tengo que ser fiel. En vez de hacer, yo tengo que ser fiel. Pero yo creo que hay veces que es más fácil cumplir 613 mandamientos que ser fiel. Pero el Shabbat, lo dice San Pablo, es sombra de lo que ha de venir. Es prefigura de qué? Del reinado de paz que hay en el corazón del creyente que acepta a Cristo Jesús. El pueblo hebreo guardaba el día del sábado, día de reposo. Pero fíjate, qué interesante. San Pablo va a decir más adelante en la carta a los hebreos que no entraron en el reposo de Cristo. Que los hebreos no entraron en el reposo. O sea que el sábado era el día de reposo, sin embargo los hebreos no. Entonces, ¿cómo es posible que lo guardaran y no entraran? Porque ellos, en vez de reposar, ¿qué hacían en el sábado? Trabajar más. ¿Trabajar con qué? Con la mente. Y no hago esto, y si hago aquello, me agarran, y si no puedo. Eso, estaban con las manos tranquilas, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está? Hermano, y no hay nada más que canse más que el trabajo de la mente. Estaban atormentados el día. Por eso dice, ellos que guardaron el sábado no entraron al reposo. Si el pueblo hebreo que guardaba la ley y guardaba el sábado no entraron al reposo. Eso, hermano, y lo triste del caso es que no solo que los judíos no entraron al reposo, que hay católicos que tampoco entran en el reposo. ¿Cuántos católicos conocemos que no entran en el reposo? Que viven continuamente, ¿qué cosa? Atormentados. Con esto, con aquello, con esta angustia, con la otra. No entran tampoco en el reposo. Dice, mire por ejemplo lo que dice Hebreos 4, porque la carta de los Hebreos poderosísima, Hebreos 4, a lo mejor un día estudiamos la carta de los Hebreos, Hebreos 4 del 4 al 10. Dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se le dijo, si oyeran su voz, no endurezcan vuestros corazones. O sea, que ya tú te ves que el problema de Shabbat no es un problema de trabajar o no trabajar, es un problema de ¿qué? De no endurecer el corazón. Dice Hebreos 4.1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, pues no era acompañada de la fe en los que lo oyeron. Dice San Pablo en Hebreos 4.11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Creo que dice San Pablo, a ustedes se les ha anunciado el reposo. ¿Quién es nuestro reposo? ¿Quién es nuestro Shabbat? Cristo es nuestro reposo y es nuestro Shabbat. Pero ten cuidado porque muchos de nosotros tampoco vamos a poder entrar en él. Hermano, y tenemos que procurar entrar en el reposo.
Si a ti en algún momento te da el arrebato y te vuelves loco y te empieza a dar cabezazo y te quieres morir y te quieres suicidar y tirarte por un balcón, tú no has entrado en el reposo. Y si te tiras por el balcón, jamás vas a entrar en el reposo. Por eso, hermano, por eso el catolicismo, el cristianismo no es una cuestión de venir a la misa y irnos, sino dejar que Cristo transforme nuestro corazón. Es lo que mucha gente no entiende. Se cree porque van a la misa una hora, ya son buenos católicos. Como decía el padre Andrés, ahí en San Hugh, los bancos vienen todos los días a misa y no se van al cielo. No es venir a misa, es traer el corazón a la misa. Y dejar que Cristo sea qué cosa, sea tu Shabbat. Que cuando llegue el momento de locura, tú digas, yo estoy anclado en Cristo y yo estoy seguro que nada puede perturbarme, porque lo que sea va a ser para mi bien. Si tú cuando tú llegues a esa actitud, ya tú entraste en el reposo. Si no, de que te hace pasarse un día entero así, si lo que tienes por dentro es un volcán. También en San Pablo, Gálatas, le dije que lean la carta a los Gálatas, Gálatas 4, del 9 al 11, dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que Él los conoce a ustedes, ¿cómo vuelven de nuevo a los pobres elementos que tenían? Es que quieren esclavizarse, guardan los días, los meses, las estaciones del año. Me temo que he trabajado en vano por ustedes. Porque los Gálatas volvieron a las leyes judías, dice San Pablo, pero mira que yo les he predicado, he trabajado por gusto, se han esclavizado cuando Cristo nos libera de toda ley. Ahora, que nos libere de toda ley no quiere decir que podemos hacer lo que nos dé la gana. Porque Cristo nos libera de toda ley, pero nos ata a través de ¿qué? De la fidelidad. De la fidelidad. Ahora yo no tengo que hacer cosas para agradar a Dios, solamente tengo que tratar de ser fiel. Y ahí es donde está el problema. Desde los primeros tiempos de la iglesia, de la iglesia, se guardó el día del domingo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, los primeros cristianos, se dieron cuenta de que el Shabbat era de la antigua ley. Un día a la semana era un día de santificación y ¿de qué? De bendición. Pero los que creemos en Cristo, los 7 días a la semana son de santificación y de bendición. Pero entonces no hay un día santo para nosotros. Entonces los cristianos lo empezaron a guardar el sábado. Los cristianos, cuando el templo se derrumbó, que se separaron del templo, comenzaron a reunirse. Lo dice Hechos de los Apóstoles. Se empezaron a reunir el primer día de la semana. Los Hechos, no hay ningún lugar de los Hechos de los Apóstoles donde se diga que se guardaba el sábado. Pablo entraba el sábado a la sinagoga, pero no entraba el sábado a la sinagoga a guardar el sábado. Aquí entraba Pablo el sábado a la sinagoga a predicar porque era el único día que los judíos se congregaban. Pero no dice nunca que nadie guardara el Shabbat a partir de la nueva ley. Toda la iglesia primitiva, si lean todo Hechos, siempre continuamente que dice Hechos, el primer día de la semana. ¿Qué día se hace la colecta para Corinto? El primer día de la semana. ¿Qué día se cayó Titico de la ventana para abajo? El primer día de la semana. La iglesia empezó a guardar ese primer día. Lo dice Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Dice Pablo en 1 Corintios 16:12. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también según las órdenes en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Tenemos San Pablo dice, guárdenlo ¿qué día? El primer día. Cada primer día de la semana guarden algo. ¿Por qué? Porque era el día que la iglesia se reunía. En Apocalipsis 1:10, ¿qué día le he revelado a Juan el Apocalipsis? El domingo, el primer día de la semana, caí en éxtasis, dice Juan. En el año 110, de nuestra era, San Ignacio de Antioquía dice, si aquellos que eran fieles a las antiguas prácticas, a recibir la buena nueva, dejaron de observar el sábado y ordenaron sus días de acuerdo al día del Señor, digan que nuestra vida también resucitó con Él. Y por eso se nos llama discípulo de Jesucristo, único maestro. San Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro, dice en el año 110 que ya ellos guardan el domingo. San Justino Mártir, en el año 115,
contándole al emperador Adriano lo que hacen los cristianos, dice, el día llamado Día del Sol, quienes viven en la ciudad o en el campo, se reúnen en un mismo lugar y leen las actas y cartas de los apóstoles, de los profetas, según el tiempo lo permite. El domingo es el día en que se reúne la asamblea, porque es el día en que el Señor separó la luz de las tinieblas y Cristo resucitó entre los muertos. Año 110. En la epístola a Bernabás, en el año 120, no soporto sus lunas nuevas ni sus sábados. Toda la iglesia primitiva. ¿Por qué les digo esto? Porque los protestantes dicen que Constantino inventó el domingo. Y eso se lo podrá decir a un ignorante. Porque una persona, aunque no sea católica, medianamente culto, sabe que Constantino no inventó absolutamente nada, porque Constantino no era ni católico. Constantino se bautizó antes de morirse. Constantino no era católico. La madre de Constantino era la católica. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Constantino en el edicto de Milán lo que hizo fue declarar que a los cristianos no se les puede perseguir por su fe. Punto. Constantino no declaró ni siquiera el cristianismo religión del Estado. Fue un nieto de Constantino, Constancio, quien declaró el cristianismo religión del Estado. Constantino siguió siendo pagano la mayoría de su vida. ¿Qué solamente dijo Constantino? Los que están hoy en día en persecución ya no se les persiga más y permita. Y cuando los cristianos salieron de las catacumbas, ¿qué culto celebraron? La Eucaristía. ¿Qué día guardaron? El domingo. Porque la iglesia que salió de las catacumbas no es la iglesia pentecostal ni la iglesia del pastor Maldonado, es la iglesia de nosotros. Y allá quien se vaya, las iglesias es que inventó un zángano para recaudarle y sacarle el dinero a cuanto anda. Te aseguro que ellos no tienen un órgano desafinado para tocar. Esa es la iglesia, y que haya católicos que se vayan de la iglesia. Y mira tú si es así, que cuál era el argumento que los paganos tenían contra los cristianos de la catacumba. Que comían niños. Esa era la acusación. ¿Y por qué acusaban a los cristianos de comer niños? Porque cuando decían a los cristianos, ¿qué ustedes hacen en sus cultos? Y decían, comemos la carne del Hijo de Dios. Entonces ellos entendían que comían un bebé. Y el otro día en el canal protestante dijeron esto y se dieron cuenta, cuando lo estaban diciendo a la metida de pata, dijeron, bueno, es que la Santa Cena, hay una prueba rotunda de que los cristianos del siglo I, II y III celebraban la Eucaristía. ¿Y qué día lo celebraban? El primer día de la semana, para que no venga ningún adventista o decirle que Constantino inventó. Hay datos 300 años antes, y lo hemos leído aquí, que naciera Constantino, que ya la iglesia celebraba el domingo. Pero es que nosotros el domingo no es un día de descanso. El domingo es un día de adoración. Es un día de adoración. Por eso nosotros no tenemos que estar el domingo como los judíos sentados en el balcón. Tenemos que reunirnos ¿para qué? Para adorar. Y lo dice aquí bien claro, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los padres de la iglesia. ¿Por qué el domingo? Fíjate lo que dice San Ignacio de Antioquía. Porque es el día que Dios separa la luz de las tinieblas. Pero no la luz de las tinieblas de la creación. Cuando Cristo resucita, que separa la luz de las tinieblas. Separa a los que van a seguir a Cristo de los que van a seguir a las tinieblas. Ese es el día que dice el Apocalipsis, mira que hago todas las cosas nuevas. Por eso se dice que la resurrección de Cristo es una nueva creación. Porque la primera creación falló. Y la muerte en la cruz, resurrección de Cristo, ¿qué es lo que establece? Una nueva creación. Una creación de seres espirituales, no de seres carnales como la primera creación. Que eso es lo que somos nosotros, que eso es lo que es la iglesia. Por eso el domingo es un día de adoración. Por eso el demonio se ha ensañado con el domingo. Y por eso el demonio nos está robando, inclusive a nosotros católicos, nos está robando el domingo. Y el Father Groeschel, todos saben quién es Father Groeschel, muchos de ustedes saben quién es Father Groeschel, el padre que habla en EWTN, que tiene la barba blanca, que se viste de gris, un viejito. Father Groeschel tuvo una charla muy buena ahí que decía, y no es chiste, es serio, él decía, cuando yo era niño, nosotros nos levantamos el domingo por la mañana y lo primero que hacíamos era nos poníamos la ropa de fiesta. Y íbamos toda la familia a la iglesia. Y después de salir de la iglesia, íbamos a casa de la abuela a almorzar, íbamos a casa de las tías, íbamos a un parque. Decía Father Groeschel, 70 años después, cuando nos levantamos el domingo, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos ponemos los 4 ripios que tenemos y nos ponemos a lavar el carro para cortar la hierba. Tú te das cuenta cómo hemos quitado la adoración de Dios del centro de nuestra vida. La misa del domingo por la tarde no se puso para los zánganos que no se quieren levantar temprano. Se puso para la gente que tienen impedimento de ir a la misa de la mañana por el domingo.
Ojo con eso, lo que ahora se ha puesto ya, después, cuando yo me acuerdo cuando se estableció, porque antes no podía haber misa después de la caída del sol. Después de las 12 del día no había más misa en la iglesia católica hasta el concilio. Por la tarde no había misa en la iglesia católica. Se puso como una opción porque ya la gente estaba trabajando el domingo. Pero los que no trabajan el domingo, hermano, yo siempre digo a las personas, lo mejor que tú puedes hacer cuando tú te levantes el domingo, vístete con lo mejor que tú tienes y ve a congregarte a adorar a Dios y después dedique el día entero a hacer cosas que tú quieres hacer. Y lo dice el Santo Padre, lean, está en el internet, lean, no sé si está en el web de nosotros, Rosana, la encíclica del Papa, Día del Señor. Debíamos ponerla. Hay una encíclica de Juan Pablo II que se llama el Día del Señor, que le dice a la iglesia eso, hermano, no dejes que te roben el día del Señor. Tenemos que retomar eso y levantarnos por la mañana del domingo y hacer, este es el día del Señor, que es lo primero que yo voy a hacer. ¿Cuándo Cristo resucitó? ¿Por la tarde o por la mañana? Por la mañana. La tarde es para los vagos. Y ustedes están para crecer en el espíritu, ustedes no están ya para ser vagos. Deja que otros sean los vagos. Que ese día decía, Señor, como así me levanto yo todos los días para ir a trabajar temprano, quiera o no quiera, el domingo por la mañana yo me levanto y lo primero que hago es ir a la adoración, porque este es el día tuyo. Y no ir con un jean viejo con que me pongo a lavar el carro. Uno parece que no, pero con la ropa uno dice la importancia que tú le das a lo que tú estás yendo. Porque nadie va en short y en pullover a buscar trabajo a una compañía o a un banco. Ni nadie va en short a una fiesta que te inviten de 15 o a una boda. Entonces, ¿por qué vas con los ripios que vemos en la iglesia que da vergüenza ver cómo la gente se viste para la iglesia? Tú tienes que vestirte con lo mejor que tú tienes para ir a la iglesia porque tú vas a la fiesta del rey. Hermano, si ustedes están aquí para crecer. Ahora no va a decir la gente, tú no puedes ir a misa por la tarde, no hay ninguna ley que impida ir a misa por la tarde. Pero yo estoy diciendo a ustedes que si queremos crecer en el espíritu, ustedes están aquí para crecer en el espíritu. Tenemos que empezar a cambiar los hábitos de nosotros. Y un día a la semana el Señor nos pide que nosotros se lo entreguemos, no en reposo, porque el asunto es que el domingo tiene que ser, dice el Santo Padre en la encíclica, el día del Señor, tiene que ser un anticipo del cielo, el domingo. ¿Y qué se supone que vamos a hacer en el cielo? Primero alabar, adorar. Pero también en el cielo vamos a pasarla bien, porque en el cielo vamos a estar toda la vida alabando y adorando. En el cielo es un lugar de perpetua felicidad. Entonces tú el domingo tienes que tratar que el domingo para ti sea un anticipo del cielo. Entonces tú tienes que hacer el domingo cosas que te agraden. Ir a un parque, ir a la playa, qué sé yo, pasarla con la familia. Tienes que hacer cosas que te agraden, no cosas que digas, ay, tenerlo. Porque hay gente que se pasa toda la semana y guarda todo lo desagradable para el domingo. Hermano, eso afecta espiritualmente, horriblemente. Empiecen ustedes a guardar el día del... Además, yo tengo un problema, la iglesia tendrá que solucionar el Santo Padre que está poniendo en orden. La iglesia tendrá que ver qué está pasando, porque el domingo es de la caída del sol del sábado a la caída del sol del domingo. La misa, yo no sé qué pasará con la misa después que cae el sol el domingo en las iglesias. Pero uno va el sábado a misa porque el sábado es domingo. Porque el día de domingo comienza como en Israel, a la caída del sol del sábado ya es domingo. Pero hermano, según el orden de Israel, el orden de la iglesia, de las vísperas de los monasterios, a la caída del sol del domingo, el lunes, ahí van a tener que arreglar porque hay una contradicción que yo no entiendo. Por eso cuando ustedes van a misa el sábado por la noche, están yendo a la misa del domingo. Pero yo, mi hermano, yo prefiero ir a misa el domingo por la mañana, para decir, estoy haciendo algo diferente. El sol amaneció, la resurrección de Cristo, lo estoy celebrando al amanecer del día domingo. No es ley, no estamos bajo ley, no estamos bajo descanso, estamos bajo bendición y bajo santificación en Cristo Jesús. Esto es lo que dice, eso es lo que le dijo el mandamiento del sábado a Israel, y eso es lo que nos dice en la alianza nueva a nosotros, el mandamiento del domingo. La semana que viene vamos a seguir con los otros mandamientos. La semana que viene, como dice Rosana, candela, pues vamos a hablar de mandamiento de honrar padre y madre. El único mandamiento que tiene bendición de los 10 mandamientos, para que tenga larga vida. Por eso que estamos viendo tantas muertes jóvenes. Ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Y por eso bendijo el Señor el día sábado y lo santificó. Ese es el último de los 3 mandamientos de relación del hombre hacia Dios. La semana pasada dijimos, y lo repetimos, pero eso tenemos que tenerlo bien claro, que estos mandamientos son propios de la primera alianza. La primera alianza, el Señor le da estos mandamientos. Esa primera alianza
que fue hecha con Abraham y Moisés, con el pueblo de Israel, terminó en la cruz de Cristo. ¿Por qué esa alianza terminó en la cruz de Cristo? ¿Porque era mala? No, la alianza no era mala. Es que la alianza tenía un objetivo. Y cuando el objetivo de una alianza se cumple, no es que la alianza se acabe, sino yo creo que es más propio decir que la alianza se agota. ¿Por qué se agota? Porque ya todo para lo que estaba hecho, pues se cumplió. El mismo Señor lo va a decir en el profeta Jeremías. Mira que he aquí, palabra del Señor, que voy a establecer una alianza nueva con la casa de Israel. O sea, eso no es nada nuevo, eso está avisado en todo el Antiguo Testamento. Cuando dice la primera alianza fue escrita, dice el profeta Jeremías, la primera alianza fue escrita en piedra y la segunda alianza va a ser escrita en el corazón, va a ser escrita en carne. El profeta Jeremías habló mucho de esta nueva alianza, le hace el profeta Jeremías. O sea que Israel estaba avisado que la alianza de ellos no era una alianza eterna, era una alianza que tenía un término. Y esto para entender esto del sábado tenemos que entender el concepto de alianza. Alianza, un pacto, lo hemos hablado aquí montones de veces, desde que empezamos en Génesis, lo hemos hablado montones de veces. Un pacto es un contrato, como que se puede hacer cuando lo dice, que la ley engendra, ¿qué cosa se acuerdan? Pecado, la ley engendra pecado. ¿Por qué? Porque al ver tantos no, eran 613 mandamientos. Israel no podía guardar 613 mandamientos y continuamente estaban en pecado. Eso San Pablo lo va a explicar muy claro. Léanse Gálatas habla sobre esto. Pero ¿por qué hacemos todo este hincapié? Por esto, este día, el día del sábado, es un día que se guardaba ¿dónde? En la primera alianza. Cuando Jesús muere en la cruz y dice todo se ha consumado, esas leyes se agotaron. Vimos que en el Sermón del Monte Jesús incorpora los mandamientos, pero no de la forma de la antigua ley, sino de la forma de la gracia, la forma del Espíritu. Y es como el catecismo de la iglesia está explicando los mandamientos. Cuando dice Jesús, ustedes se les dijo, no adulterarás, pero desde que miras a la mujer de tu prójimo tú estás adulterando. Luego cuando dice, no matarás, pero desde que te pones a hablar mal de alguien, pero le dices a tu hermano estúpido, ya lo mataste. Eso Jesús pone, la antigua alianza ahora tiene una dimensión diferente en la nueva alianza. Pero lo que tenemos que tener en claro para entender esto del sábado es que la primera alianza, ¿qué cosa? Se acabó. Y estamos en una alianza nueva que es superior a la antigua alianza. Empezando porque ¿quién era el sumo sacerdote de la primera alianza? Un judío cualquiera. Un judío que cada cierto tiempo tenían que cambiarlo por otro porque ¿qué le pasaba? Se moría. Inclusive habiendo sumo sacerdote vivo y actuante todos los años para ofrecer el sacrificio que tenía que hacer 7 días de purificación y 7 días de purificación porque era un hombre. Ya no tenemos un sacerdote así. ¿Quién es nuestro sacerdote en esta alianza ahora? Cristo, que no tiene que purificarse, que no va a morir, que no hay que cambiar de sacerdote. Tú te das cuenta que no es un carro. Ustedes dirán, repite lo mismo. Pero tengo que repetir lo mismo para que ustedes se lo graben en su cabecita. Cuando uno compra un carro, uno hace un contrato con un objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ahora sí estoy preguntando. ¿Cuál es el objetivo? Ahora no hay eco. Ahora nadie habla. Cuando uno compra un carro, uno tiene un propósito. ¿Cuál es el objetivo de comprar un carro? Tener el carro, por supuesto. Si tú no tienes dinero para comprar el carro, como nos pasa el 90%, el 98% de todos nosotros, no tenemos el dinero, tenemos que ir al banco para que el banco nos preste el carro. ¿Y qué entablamos con el banco? Un contrato. ¿Cuál es el objetivo de hacer el contrato con el banco? Que él me proporcione el dinero para yo comprar el carro. ¿A qué me comprometo yo con el banco? A pagar las letras mensuales. Y el banco se compromete a darme el dinero para que yo tenga mi carro. Cuando yo pago la última letra del carro, ¿qué pasó con el contrato? Se acabó. ¿Pero se acabó por malo? ¿O se acabó porque no sirvió? No, se acabó porque el objetivo se cumplió. ¿Ustedes entienden eso? Eso pasó con la antigua alianza. No fue que se acabó porque era mala, fue que el objetivo de la alianza se cumplió. Se terminaron los pagos. ¿Cuál es el objetivo de la alianza? La redención de Cristo Jesús. Cuando Cristo en la cruz dice, todo se ha cumplido. La alianza se termina. Y con esa alianza se termina todo lo que pertenece a la alianza. ¿Qué es lo que pertenece a la alianza? La escritura, la profecía, el culto, el sacerdocio, todo lo relacionado a esa alianza. Por eso cuando Jesús dice, todo se ha cumplido, el velo del templo se rasga, ya no se falta el culto de Israel, se establece una nueva alianza.
Y tú te das cuenta, la antigua alianza. Bueno, seguimos con el estudio del capítulo 20 del libro del Éxodo. Estamos en los mandamientos, estamos hablando de los mandamientos. En hebreo, los mandamientos se dicen Aseret Hadrivot. Se dicen los mandamientos. Aseret quiere decir 10 y Divrot quiere decir menciones. O sea que los hebreos no le dicen mandamientos, sino la traducción que ellos le dan serían los 10 dichos o los 10 enunciados. Que ahí se traduce mejor la palabra Aseret Hadrivot. Pero como de todas formas, aunque no le digan mandamientos, son mandamientos, porque muchos comienzan con la palabra no, pues nosotros de la época cristiana de San Agustín se le llama por los 10 mandamientos. Hemos visto los 3 primeros mandamientos. Recuerden que de los 10 mandamientos, 7 son en relación del hombre a Dios, 3 son en relación del hombre a Dios y 7 son en relación del hombre al hombre. También recuérdense que es importante que le dijimos que cuando se escribieron los 10 mandamientos no estaban divididos con versículos ni en capítulos, era todo corrido. A ver si se acuerdan, ¿quién dividió los mandamientos en 10? San Agustín, en el siglo IV dividió los mandamientos en 10 y le dio la forma que nosotros lo vemos ahora, lo resumió para que nosotros pudiéramos memorizarlo, porque si no nos hubiéramos tenido que aprender el capítulo 20 del Éxodo completo. Pero después estamos viendo esos 3 mandamientos en relación del hombre con Dios y estamos en el último de los 3 mandamientos del hombre hacia Dios, que dice en Éxodo 28, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu casa estaba llamada a extinguirse. Porque ¿cuál fue el animal que fue sobre el cual se hizo la alianza? Un cordero. Y el cordero es un animal que muere, un animal limitado. Sin embargo, la segunda alianza, ¿en quién se hace? En Cristo, y Cristo es eterno. Ya tú ves que la primera alianza se tenía que acabar porque era una alianza hecha sobre algo perecedero. La segunda alianza no se acaba porque está hecha en Cristo Jesús. Por eso los mandamientos pertenecen a la antigua alianza, la alianza que se acabó. Ahora va a decir San Pablo en Gálatas, ¿qué vamos a hacer? Y en Romanos también lo dice, ¿qué dice San Pablo? ¿Qué vamos a decir? Que esa alianza no sirvió. San Pablo, no. Y San Pablo pone el ejemplo, esa alianza es como una nana o manejadora o nodriza, esa señora que en los países de nosotros, que aquí nadie puede darse ese lujo de tener una nana, a no ser la computadora, pero en los países de nosotros, esas mujeres que cuidan a los niños cuando son chiquitos y los enseñan, lo andan siempre con el niño. Cuando el niño ya tiene 14 o 15 años, ¿necesita una nana? No. Pero ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Botar a la nana para el medio de la calle? Muchas veces esas mujeres se quedaban a vivir en la familia, era prácticamente una madre en la familia. Y eso es San Pablo, así es la antigua ley. La antigua ley sirvió cuando Israel era, ¿qué cosa? Un niño. Ya Israel se hizo adulto en la iglesia, ya esa nana o esa manejadora o esa nodriza no hace falta. Se respeta porque cumplió un objetivo como una cosa venerable, pero ya no nos aplica porque nosotros somos ya mayores de edad en Cristo. ¿Ustedes entienden eso? Bueno, pues hay mucha gente que no lo han entendido, porque siguen amarrados a esta antigua alianza. San Pablo va a decir más adelante, pero es que ni siquiera los judíos pudieron guardar esa ley. Si esa ley, ¿se acuerdan que San Pablo